Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video en donde estamos dando continuidad al diseño de un reactor de cama empacada, mejor conocido como PBR. El objetivo del caso de estudio que estábamos analizando era el cálculo de la conversión a partir de los datos proporcionados. Entonces, habíamos en el video anterior obtenido lo que es una ecuación cinética, que es la que tenemos aquí, en función ya de la conversión y de lo que es Y, que es el parámetro de la relación de la presión entre la presión inicial. Ahora, con eso, si nosotros sustituimos en la ecuación de diseño, que es la ecuación del PBR, obtenemos una ecuación en función de dos variables, que es la conversión y este parámetro Y. Y con la ecuación de Ergun tenemos la segunda ecuación que nos ayuda a resolver este sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, para poder calcular estas dos ecuaciones, necesitamos calcular primero el parámetro alfa, necesitamos calcular lo que es la presión parcial de A inicial y necesitamos calcular epsilon. Son tres parámetros que parecen sencillos, pero sí nos va a requerir algo de cálculos. Recordando que conocemos ya la constante de velocidad y conocemos el flujo molar inicial de A. Bueno, entonces vamos a ver cómo se calcula esto. Primero, pues vamos a recordar que epsilon se calcula como la sumatoria de los coeficientes estequiométricos multiplicados por la fracción molar inicial de A. ¿Cómo se calcula la fracción molar inicial de A? Bueno, la fracción molar inicial sería igual al flujo molar inicial de A entre el flujo total. Bueno, el flujo total inicial hay que obtenerlo, que sería la sumatoria del flujo molar de A, el de B y el del inerte. Recapitulando, nos dice que el oxígeno y el etileno se alimentan en proporciones estequiométricas. El único dato que me dan es el flujo de A, que es el etileno. Entonces, para calcular el de B, requiero ocupar de esta ecuación. ¿Por qué? ¿O de dónde sale? Bueno, nos dice que sale de la estequiometría. La estequiometría me dice que un mol de A por medio mol de B. Entonces, esa es la relación o la proporción estequiométrica. Por cada mol que yo alimente de A, necesito alimentar medio mol de B. Entonces, así se obtiene. ¿Vale? Y también vamos a recordar que el oxígeno se suministra por medio de aire. Entonces, el aire, vamos a decir que contiene lo que es oxígeno y nitrógeno. El oxígeno está considerado como B y el nitrógeno como I, que es el inerte. Entonces, recordando que la relación de oxígeno y nitrógeno en el aire es 79% mol de nitrógeno por 21% mol de oxígeno. Entonces, con esta expresión calculamos los moles del inerte. La sumatoria de estos tres me va a dar el flujo total inicial. Bueno, ahora, también requerimos el flujo másico inicial. ¿Por qué? Porque requerimos calcular G en la ecuación de Ergun. G es la relación del flujo másico entre el área de la sección transversal. Esta parte vamos a considerar que estamos en estado estable, por consiguiente el flujo total inicial va a ser igual al flujo total. Entonces, con estos moles los puedo convertir a masa y con eso obtengo el flujo másico inicial. ¿Cómo lo voy a hacer? Con esta ecuación. Vamos a recordar que la masa entre los moles es igual al peso molecular y entonces vamos aquí a despejar la masa de cada especie o el flujo másico de cada especie conociendo el peso molecular y los moles iniciales. Entonces, con eso resolvemos todos los parámetros. También vamos a recordar que para calcular alfa, pues requerimos calcular primero que nada G, ya les dije cómo. Una vez que se obtiene G, pues ya sustituye aquí y todo lo demás son variables conocidas. Conozco la porosidad, conozco la densidad del gas, este factor de conversión, el diámetro de la partícula, la porosidad, la viscosidad, ¿vale? Una vez que se obtiene beta,
puedo calcular alfa. Ahora también necesito calcular o saber hasta dónde es el límite de mi ecuación diferencial. Y eso lo voy a calcular con esta expresión. ¿Cuál es el peso del catalizador que se va a ocupar en esta reacción? El peso del catalizador lo voy a calcular con la porosidad, con el área de la sección transversal, la longitud y la densidad del catalizador. Recordando o haciendo ver que esto es el volumen. Entonces el peso va a ser igual al volumen por la densidad. Y bueno, ahora nos vamos a pasar a MATLAB para ver cómo se resuelve esto. Yo aquí tengo ya una función que es donde declaro mis ecuaciones diferenciales y todos los parámetros. Y aquí está el codiguito para resolver esas dos ecuaciones con la función O de 45 en MATLAB, ¿vale? Entonces vamos a explicar básicamente este código. Voy a dejar esto ya en la descripción del video para que ustedes puedan copiarlo y pegarlo en MATLAB y ya hacer que funcione, ¿vale? Entonces la explicación va a ser muy rápida. Yo aquí tengo definidos lo que son las condiciones de operación, mi constante de velocidad, tengo los datos del reactor. Aquí tengo el diámetro del reactor que no ocupo, por eso lo tengo como comentario. Los datos del catalizador son estos, ¿sí? El diámetro de la partícula, la densidad del catalizador, la fracción del poro. Tengo las propiedades del gas, que es la densidad y la viscosidad. Tengo las constantes que voy a estar ocupando. Este Gc es el factor de conversión que les decía para las unidades en el sistema inglés. Tengo las masas moleculares de cada una de las especies, de A, de B y del inerte. Y aquí defino mi reacción con los coeficientes estequiométricos, recordando que la reacción es A más un medio de B me da C. Entonces el coeficiente estequiométrico de A es menos 1, el de B es menos 0.5 y el de C es 1. Aquí empiezo a resolver el balance materia, que así le llamo yo a la entrada. ¿Sí? El flujo de B inicial es el flujo de A entre la relación de los coeficientes estequiométricos, menos 0.5 entre 1, esto me da un medio, es la ecuación que tenía ahí. El del inerte, ¿sí? Es la relación de nitrógeno y oxígeno en el aire para obtener el del nitrógeno, y el flujo total inicial es la sumatoria de esos tres. Ahora, para la masa o el flujo másico es la multiplicación del flujo molar por el peso molecular de cada especie, y aquí tengo estos valores que simple y sencillamente son los factores de conversión. Lo tengo en segundos, lo necesito en horas, entonces aquí multiplico por 3600 y el resultado lo voy a obtener en gramos y entonces lo necesito en libras, por eso aquí está sobre 454 y ya obtengo el resultado en libras por hora. Entonces la sumatoria el flujo másico total inicial sería la sumatoria de A, de B y del inerte. Para eso, esto me va a servir para calcular la fracción molar inicial con este dato. ¿Sí? Calculo la presión parcial inicial de A, que es la fracción molar de A por la presión inicial. Calculo epsilon también, ¿sí? Y ya con esto puedo calcular también el parámetro G, que es la masa entre el área de la sección transversal. Y ya con el parámetro G, como les había indicado, calculo beta, pero aquí le llamo beta 0, 1. ¿Por qué? Porque al momento de realizar las operaciones, beta lo voy a obtener en unidades diferentes a las que yo requiero. Estoy en una combinación del sistema inglés y el sistema internacional. Entonces aquí comento esto, voy a obtener beta en libras fuerzas sobre pies cúbicos. Entonces lo voy a convertir a otras unidades en el sistema métrico. Pero también menciono que el diámetro de la partícula lo debo de convertir a pies porque está en pulgadas y es por eso que lo divido entre 12. Si ustedes observan, aquí está el diámetro de la partícula entre 12 y el diámetro de la partícula entre 12. Es por eso. Ahora, aquí convierto beta 0 ya en unidades de kilopascales sobre metro.
porque son las unidades que requiero. Entonces, para poderlo convertir, aquí tengo este factor de conversión, ¿vale? Ya tengo beta en las unidades que requiero y con eso calculo alfa. Alfa es todo esto, ¿sí? Y como ya está en kilopascales, la presión yo la tengo en atmósferas. Tengo que multiplicar por este factor para convertir a kilopascales. Lo mismo aquí en el área de la sección transversal. El área de la sección transversal está en pies cuadrados, si mal no recuerdo. A ver, vamos a recordar. Ajá, en pies cuadrados y lo requiero en metros. Entonces, este es el factor de conversión para convertir a metros cuadrados. Bueno, ya con el parámetro alfa, yo ya puedo sustituir la ecuación de lo que es la cinética y la estequiometría, recuerden que es el paso de combinación, y tener el bloque 1 y la ecuación de Ergun aquí definidos, ¿sí? Como estoy en la función y estoy poniendo un vector x en el vector x1, que es el que tengo aquí, definí yo lo que es la conversión, y el vector x2 lo estoy definiendo como y. ¿Sí? Aquí, si gustan, voy a dejar el comentario que x1 es igual a la conversión y lo que es x2 pues es y, ¿vale? Entonces nada más para que no se les olvide. Eso es lo que hace el codiguito y aquí miren voy a dejar libre lo que es el cálculo de el peso del catalizador. Esto ahorita, bueno, primero lo tendrían que correr antes para saber el valor de lo que es el peso del catalizador o calcularlo aparte. Aquí observan el valor, es 27.78, entonces yo requiero la conversión para este valor. Bueno, pero ahorita voy a explicar cómo se obtiene. Bueno, explico esta parte, ¿no? Aquí tengo el límite de la variable independiente, que es el peso del catalizador. Yo por eso tengo que saber aquí qué valor ponerle. Por eso lo dejé aquí libre, ¿sí? Aquí vamos a dejarlo en 27.78, por ejemplo. ¿Sí? Y aquí yo puedo, para obtener ese valor, tendría que darle en intervalos de 0.05, un ejemplo. No voy a llegar hasta ese valor, pues no me va a dar bastantes valores. Bueno, este es el límite inferior, el límite superior y el intervalo. En la parte de las condiciones iniciales de las variables dependientes, pues tengo que darle la condición inicial. La conversión va a partir desde 0 y el parámetro y, que es P entre P0, yo lo voy a tomar como 1. ¿Por qué? Porque voy a decir que la presión que voy a empezar a medir es a partir de la presión inicial, que es 10. Entonces 10 entre 10, pues me daría 1. ¿Vale? Y esta es la sintaxis para resolver con O de 45. ¿Vale? Y obtengo aquí un grafiquito. Entonces cuando yo le doy aquí resolver, me va a dar la solución, ¿sí? Va a llegar hasta el límite que yo le dije, que es 27.78. Aquí observo que esta línea roja es la caída de presión, que va desde 1 hasta pues, un valor de 0.20 y algo, ¿sí? Ya lo podemos más adelante, y la conversión vemos cómo va aumentando. Empieza desde 0 y va a irse incrementando hasta llegar a un valor superior a el 70%, como por el 77%. Entonces, pues vamos a ver o cómo podemos obtener la respuesta. Aquí tengo yo mis variables. Yo, por ejemplo, aquí en Y puedo darle doble clic y con eso puedo observar ya las respuestas, ¿no? Yo sé que la primera columna es mi valor de la conversión y mi segunda columna es el de la caída de presión. Pero yo requiero empatar con lo que es lo que es el peso del catalizador. Entonces yo aquí tengo el peso del catalizador. Aquí le puedo dar, bueno, copié los valores y aquí le doy pegar. Entonces yo ya me voy arrastrando hasta buscar el valor de mi límite, que es el mayor, ¿no? Entonces
Con un peso del catalizador de 27.75 yo obtengo una conversión de el 75%, bueno, 75.26% y tengo una caída de presión considerable, porque vamos a recordar que esto es Y. Entonces, si yo quiero calcular la presión final, pues tendría que copiar esto en Excel o esto multiplicarlo por 10 y la presión que tengo final es de 2.5 atmósferas. Y bueno, pues así le estamos dando solución a lo que es un diseño de un reactor de cama empacada. Si tienen alguna duda o algún comentario, pues los leo en la sección de comentarios de este video o también en la descripción les dejo mi número de WhatsApp para que me puedan contactar y con gusto pues les puedo brindar asesoría sobre estos temas. Bueno, espero y esta información les sea útil. Me despido de ustedes hasta el próximo video.